Bienvenidos, nos encontramos muy contentos con Margarita Bermúdez, viuda del maestro José Agustín. Vamos a platicar con ella muchas anécdotas personales, profesionales, de la vida que tuvo al lado de este gran genio de la literatura mexicana. Y también nos entusiasma comentarles que a finales de este año vamos a tener una edición especial de este libro, La tumba, que está festejando 60 años de haber sido publicado. Así que, ¿qué te parece, Margarita? Está muy bonito, todo está increíble, ¿no? Digo, la verdad está muy hermoso la edición. Claro, ¿no? Estamos ya preparándola, así que esperemos que estén pendientes de nuestras redes sociales y de esta charla que tendremos con Margarita. Pues muchas gracias por acompañarnos. Estamos con Margarita Bermúdez, muy emocionados de poder compartir anécdotas tanto personales como profesionales de la vida del maestro José Agustín. Gracias, Margarita, por acompañarnos. Muy bien, sí, pues yo también estoy muy sorprendida de estar aquí, ¿no? Porque nunca me había sido entrevistada, pero bueno, agradezco todo esto, ¿no? Agradezco claro mucho que sí. Y espero compartirles algo que valga la pena. Entonces, pues nada, cuando conocí a José Agustín, pues fue muy interesante, ¿no? La verdad, que se me acercó un muchacho, ¿no? Delgado, así, con ojos muy bonitos. Todavía no traía lentes, ¿ves? Porque usaba lentes de contacto. Y entonces resulta de que, pues, no sé, hicimos plática, ¿no? En el patio de la Prepa 7, que estaba ahí en Licenciado Verdad. Hicimos plática y quisimos, le estoy preguntando, oye, pero ¿tú a dónde estabas antes? ¿Estudiabas aquí o es el primer año que viniste o qué, no? A la Prepa 7. Entonces le digo, pues yo, mira, en mi casa, aquí en Roberto Gayol 22, ¿no? En la colonia Guadalupe Insurgentes. Y estoy aquí estudiando el primer año, ¿no? O sea, me dice, no, lo que pasa es que queremos invitarte a que participes en la Secretaría de Acción Social, ¿no? De la Prepa 7, aquí con René Avilés Favila. Y yo me quedaba pensando, pero pues que ya llevas aquí un rato, ¿o qué? No digo, porque ya estás en una asociación así tan particular, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, ¿sabes? Sus ojos verdes. Y entonces empezamos a platicar que le gustaba el idioma francés, que ya estaba estudiando francés en el IFAL y que dije, no, pues yo también quisiera estudiar francés, ¿no? Porque me gusta leer a François Sagan. Me dice, ¿conoces a François Sagan? Sí, conozco a François Sagan. Bonjour Tristesse, ¿no? Bonjour Tristesse. Entonces ya me dijo, no, yo también estoy leyendo a los poetas franceses, a Verlaine, Rimbaud, Baudelaire. Y le dije, caray, no, eso sí no los conozco, ¿eh? No los conozco, tú me dirás, ¿no? Me dice, no, pero si quieres vamos a sacar unas copias. Yo aquí traía un cuadernito, ¿ves? Traía un cuadernito y su pluma con tinta morada. Que yo decía, no, bueno, está muy original esto, ¿no? Entonces sigamos platicando de los poetas franceses y todo. Me dice, pero si quieres te saco unas copias. Te saco unas copias de los poetas franceses, de estos poemas tan increíbles que la verdad sí es la originalidad total, ¿no? O sea, porque sí había rimas a veces y todo, pero me dice, sí, vamos aquí al Zócalo a sacar unas copias, ¿no? Ahí nos tienes atravesando el Zócalo en medio de tantas cosas que pasan ahí. Y me regaló unas copias, ¿ves? Él justamente, de veras, yo creo que ya estaba de alguna manera predicho que íbamos a conocernos, ¿no? Porque pues él traía siempre libros y todo. Entonces, pues sacamos las copias, ya me invitó un helado, ¿no? En aquella época, Margarita, pues José Agustín tenía una novia llamada Teresa. Ándale. Él platica que cuando te vio... Exacto. Yo dije, no, pues sí tiene una novia, ¿no? Pues, pero no. Él dice que cuando te vio, pues todo cambió. Y sí la conocí, sí conocí ¿sí? a su novia. Incluso creo que fue ahí también, en esa prepa. Pero sí, efectivamente hicimos clic, ¿no? O sea, como que fue muy bonito que yo en ese tiempo andaba, haz de cuenta, estudiando las enciclopedias. Yo decía, ¿qué hay aquí, no? O sea, porque yo venía de una escuela de monjas, ¿ves? Que no, pues como que no se hablaba de la cultura, ¿no? O sea, se hablaba de, pues no sé, de la Biblia, de los estudios de primaria y secundaria, ¿no? Pero bueno, efectivamente se llega uno a saturar de ciertas cosas y como que necesitas conocer más, ¿no? O sea, mucho más. Y cuéntanos también, Margarita, empiezan a salir, ¿cómo pues lo vive esta situación en tu casa? ¿Qué te dijo tu papá? Sí.
Pues mira, lo primero es que me quedé sorprendida que me invitara al Café Moneda, por ejemplo, que estaba ya a la vueltecita. Y de hecho sí, rápidamente conocimos a unos amigos que teníamos que eran de su planilla, digamos, la planilla azul, por decir algo así. Entonces, quedé sorprendida de que tuviera tantos amigos, que fuéramos al café, ¿no? Ya hasta se me olvidó estudiar, ¿no? Efectivamente. Y y bueno, ya, ¿cómo te diré? En el café, pues comentábamos cualquier tipo de cosas, muchísimas cosas con los compañeros, ¿no? Y una amiguita que teníamos que se llamaba Leticia Araujo, mi amiga Leticia Araujo, es una amiga que tenemos desde hace mucho. Entonces, bueno, pues te digo, todo giraba en torno a, ahora sí que la poesía prácticamente, ¿no? Y aquel estaba escribiendo. Ya después me contó que había ido a Cuba, ¿no? ¿Verdad? Sí. Se había ido a Cuba y yo me quedé así, ¿qué? ¿Que fuiste a Cuba? ¿Pero a qué, no? O sea, claro. No, pues que me casé, ¿no? Usted, que me casé con Margarita Dalton. Esta noticia, porque estaba muy chiquito. ¿Qué pensó cuando le comentó que ya estaba casado, que ya se había divorciado? Fíjate que yo creo que yo tenía la mente como muy vacía, ¿no? O sea, no tenía yo ideas preconcebidas realmente de alguien así, sobre todo, ¿no? Entonces, me llamaba la atención, pues que tenía su papá, que era piloto aviador, su mami, que era de Guerrero, ellos eran de Guerrero, de una familia muy, muy efusiva, ¿no? Entonces era una familia muy cariñosa, ¿no? Muy, muy particular, que tenía su tío, el cantante, ¿no? José Agustín Ramírez, y que entonces resultaba que, ¿cómo te diré? Pues que él había decidido ir a Cuba, ¿no? Y que para irse tenían que casarse, ¿no? Margarita Dalton y él, una señorita muy, muy especial, ¿no? Muy, muy linda, que quería ir a Cuba a alfabetizar, ¿no? Y quería conocer a Fidel y al Che, ¿no? O sea, ellos iban sobre... Y creo que tenían contacto con, ¿qué te podría decir? Un poco con esta cosa del Partido Comunista, ¿no? Así que en ese tiempo tal vez era algo importante. Entonces, se planearon, pues me contaba que se planearon casarse para poderse ir. Sus papás estaban un poquito enojados, ¿no? Pero el papá era como un hombre muy, yo creo que muy inteligente, ¿ves? Que dijo, bueno, pues ve, ¿no? Digo, no puede evitarlo, ¿no? O sea, ni modo de que yo te tenga aquí amarrado, ¿verdad? Claro. Y la mamá, pues sí se puso triste y todo lo que tú quieras, pero pues aceptó que su hijo se tenía que ir y alfabetizar, claro. Y pues era toda una empresa, ¿no? Que había que ver qué onda. Exacto. Y bueno, entre que había amor o no había amor, lo que tú quieras, había mucha afinidad, ¿no? Para poder hacer todo eso, ¿no? O sea, de alfabetizar y que iban a ir a aprender, porque pues alfabetizar tiene su chiste. Claro. ¿No? En la época, Margarita, en que ustedes empezaron a salir, pues justo fue cuando el maestro conoció al maestro también Arreola a través de Hilda, que estudiaba teatro en el IMBA. Un poco como, ¿usted qué recuerda de esa época con el maestro Juan José Arreola, cuando él estaba haciendo, ya tenía estos cuentos Tedio, que dan origen a La Tumba, que ya tenía escrita en 1961? Sí, ¿Usted qué recuerda de toda esta época con Arreola, con los cafés literarios de la juventud? Ándale, exactamente. Fíjate que justamente nos acabamos de casar, él y yo, y resulta de que un buen día le habla al maestro Arreola porque Agustín le fue a dejar un cuaderno, ¿no? Donde ya estaba escrita algunas cosas, ¿no? De Tedio y el principio de La Tumba realmente era, creo que ya lo tenía, digamos que a medias, ¿no? Sí. Entonces que le habla a Arreola y le dice, ¿sabe que su texto está muy interesante, ¿no? ¿Por qué no se viene a trabajar aquí conmigo, ¿no? Los miércoles, supongamos, ¿no? Y pues arreglamos esto, ¿no? Hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisarlo. Pero le gustó el estilo, ¿ves? Le gustó el estilo de mi marido, ¿no? Claro. Yo creo que le llamó mucho la atención. Entonces le dijo, véngase acá a trabajar con nosotros y todo. Y pues ya, digamos que yo se lo voy a publicar, ¿no? O sea. Sí, le dijo su obra muy publicable. Muy publicable, exacto. Oiga, Margarita, ustedes se casaron en septiembre de 1963. ¿Qué recuerda? Justo cómo le pidió la mano, dónde se casaron, tuvieron testigos, ¿qué le dijo su papá? La verdad fue muy, muy intrépida, igual que él, ¿no? Entonces vivimos 15 días en un cuartito, ¿verdad? Y ya de ahí fue una prima mía a verme y me dijo, oye, no, tu mamá está muy triste, ¿no? Y muy... llorando que no puede comer, ¿no? Que tienes que venirte a tu casa de nuevo y trabajar aquí con tus papás, que no te puedes ir así, ¿no?
Entonces, que venga a hablar Agustín, mi prima María Antonieta, ¿no? Entonces, que venga a hablar Agustín con aquí mi tío. Y pues así fue, ¿ves? Ya fue Agustín a hablar y dijo que quería casarse conmigo, ¿no? Y dice, pero pues, a ver, ¿y cómo te llamas, no? O sea, claro, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién eres, no? Y sus hermanos, y él le dijo hermanas. que escribía, ¿no? Y que él estaba en la prepa, pero que ya, pues, iba a entrar a la universidad y todo eso. Y yo, ¿pero de qué van a vivir o qué? ¿No? O sea, ¿de qué van a vivir? No, pues que yo voy a trabajar en una agencia de viajes, mientras que voy a estudiar, también voy a trabajar, ¿no? Y sí, su papá le dijo, bueno, ¿y de qué vas a vivir, no? O sea, bueno, ya total, que iba a trabajar y todo el hombre. ¿Dónde se casaron, Margarita? Pues nos casamos en un juzgado, ¿ves? Yo no me quise casar por la iglesia, ¿no? Porque venía yo de tantos años de todo eso, ¿me entiendes? Que como que había un rompimiento, además de nuestra generación, ¿no? O sea, había un querer afirmarte como un ser individual que va a pensar, ¿no? O sea, no todo lo que te dicen ya vas a creer, o sea, vas a estar haciendo interrogantes, ¿no? Y pues éramos una generación muy intrépida, ¿no? Obviamente, y demasiado intrépida, yo diría. ¿La acompañaron sus hermanas, sus hermanos, su papá al final fue? ¿O cómo fue momento en el juzgado? Bueno, fue mi papá, ¿sabes? Fue mi papá, ¿no? Fue mi papá al juzgado, nos casamos. Dijeron, sí acepta que su hija Margarita se case con José Agustín, dice, pues si ella quiere, ya ni modo, ¿no? O sea, ¿qué le haces? Entonces ahí me tienes ya casándome, ¿no? Sí, claro. Y justo en esta época, Margarita, era lo que platicábamos antes de comenzar la grabación, ¿no? Todo, pues la época de Arreola. ¿Usted qué hacía? ¿Usted trabajaba en Liverpool? Cuéntanos. Yo trabajé en Liverpool un rato, ¿sí ves? Porque necesitaba yo salir de mi casa, ¿no? Justamente. ¿Cómo se llama? Pues en las casas antes no se hablaban las cosas directamente, ¿no? O sea, antes del 68, digamos, no se hablaban las cosas así claro, ¿no? Sino que todo era un poco... Ahora ya las generaciones platican mucho con sus hijos y se arma otro cotorreo, ¿no? Pero claro. Pero en ese tiempo todo era un poco así subterfugio, ¿no? De esto y de aquello, ¿no? Entonces, pues a mí lo que me llamó la atención fue él, ¿no? O sea, fue realmente él que era muy inteligente y muy ingenioso, ¿no? Con el lenguaje y pues muy divertido, claro. ¿No? Sobre todo yo estaba muy divertida, ¿no? Con él y con su familia, ¿no? O sea, y de alguna forma, Margarita, un contraste, porque leíamos también en los escritos del maestro que pues usted estaba atravesando un momento un poco complicado a nivel familiar, quizá por toda esta educación católica. Sí, usted ya no quería, digamos, vivir ahí. Entiendo que su padre la sacó de la escuela porque quería que viviera en casa de sus tíos. Ándale, exactamente. Cuéntenos un poco de esta época. Sí, mi papá se sorprendió mucho de la relación que yo estaba teniendo con Agustín en la prepa, ¿ves? Y que yo realmente no estaba yendo a clases, y claro que tenía razón por un lado, ¿no? O sea, yo no estaba yendo a clases, ¿ves? Yo creo que 3 o 4 veces a un salón, ¿no? Yo me la pasaba en el café, yendo al Zócalo, yendo al restaurante El Cienras, muy sorprendida, ¿no? De conocer a alguien que me estaba instruyendo, ¿no? En muchísimas cosas que yo tenía interés, ¿sabes? Como que yo tenía interés en la cultura francesa y él estaba precisamente metido en eso, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo te podría yo decir? Pues ya nos habíamos casado, ¿no? O sea, ya me estaba contando lo de Cuba, ya fue muy interesante saber todo lo que estaba ocurriendo en Cuba y todo eso, nos casamos, luego él trabajó en Intercambio Mozart, un buen tiempo, estuvimos en Álvaro Obregón, donde teníamos muchos amigos, intelectuales, ¿no? Guillermo Rousset, no sé si lo... Sí. Guillermo Rousset y otros escritores que nos visitaban y todo, ¿ves? Estábamos teniendo una vida muy... Realmente creo que pues a nuestro nivel, digamos que... La verdad, mira, Agustín se puso a escribir de perfil. Ya para entonces estaba escribiendo de perfil, o sea, él ya había publicado La tumba, ¿no? O estaba por publicarla. Estaba escribiendo de perfil y realmente... Él ya no estaba trabajando, ¿sabes? Nosotros estábamos así como diciendo, yo decía, bueno, ¿y qué vamos a comer hoy? ¿Se puede saber? Pues nada, él estaba escribiendo de perfil y su papá le llegaba a decir, ¿y qué estás haciendo, hijo? ¿No?
Pues aquí estoy escribiendo, papá, ¿no? O Claro, sea, que se despertaba bien tarde, incluso le decía a usted, no, ya, dile que se levante más temprano, y usted le decía, no, porque que se estuvo, levante. se desveló Pues escribiendo. sí, la verdad, no, yo creo que yo era mamá de por sí, ¿no? O sea, Claro, entonces, bueno, te diré, pues fue muy interesante y muy, o sea que muy, pues una vivencia tan especial, ¿no? claro. De estar Margarita, con él. claro, Entonces yo, mira, me dediqué también a leer sus cuadernos, ¿no? Tenía un montón de cuadernos, 6, 8 cuadernos, donde él había escrito poemas en francés, en inglés. Estaba él ensayando, digamos, cuentos, ¿no? Ya como que quería, ya estaba escribiendo cuentos, ¿no? Entonces, pues todo eso es, yo pensaba, no sé, estoy con alguien muy especial, ¿no? O sea, Claro. la verdad, ¿no? O sea, estoy en alguien muy especial que no doy crédito todavía de lo que está sucediendo. Qué ¿no? lindo. O sea, el maestro platica justo toda, pues lo que ustedes estaban viviendo en esa época, las largas charlas vía teléfono que tenían, sí, y que eso sí, porque da como... bueno, sí es el capítulo que me estás diciendo, ¿no? De que me mandaron a casa de mis primas, ¿no? Mis primas, las Bermúdez, ¿no? Pero pues no se podía parar una relación que aunque sea por teléfono se tenía que dar, ¿no? Qué lindo. Y además, O sea, entonces, estas charlas como dan origen a esta pequeña novela corta que él cuenta que se llama Poemita, teniendo un personaje, al personaje Margarita como personaje principal. Sí. ¿Qué recuerda de esta novelita? ¿Él qué le contaba? Pues fíjate que de esta novelita la quiero rescatar, ¿no? O sea, porque como él decía, esta no es una novelita publicable, ¿no? Él decía, ¿no? Porque era como algo muy personal de que realmente sí fue como un homenaje que él me estaba haciendo, ¿sabes? No digo modestia aparte, ¿no? Me estaba haciendo como un pequeño homenaje y en ese tiempo veíamos a su tío Alejandro Gómez Maganda, ¿no? Que era un hombre muy original, que a los, ¿qué te diré? A los 11, 12 años estaba siendo secretario de alguien muy particular, luego estaba teniendo ya, siendo un hombre político, ¿no? En Guerrero, ¿no? Que después fue gobernador, ¿no? Él fue gobernador de Guerrero. Y era su tío que lo amaba con locura porque sabes que él tenía 3 hijas y no tenía un hijo. Entonces él era un poco como su hijo de alguna manera, ¿no? Era alguien muy querido, ¿no? Y lo alentaba pues con la literatura, ¿no? O sea, síguele, ¿no? Escribiendo porque pues, tienes el don, ¿no? Margarita, ¿qué papel representó en esta época de su vida el maestro José Agustín? Él lo comenta en una de sus obras que usted incluso llegó a pensar probablemente en el suicidio ante la situación que vivía en su casa. En ese sentido, ¿qué simboliza la presencia de José Agustín en su vida? Sí, cuando estábamos en la prepa, ¿no? Yo creo que ¿sabes qué pasa? Que como queríamos, en el fondo yo creo que queríamos casarnos y vivir juntos, pero sentíamos que éramos muy jóvenes, ¿no? Y la verdad estábamos en la adolescencia, ¿no? O sea, yo tenía 17 años, 16, fíjate. Entonces tenía 16, entonces se cuenta como decir, pues si no nos podemos casar, o sea, no sé, digo, no nos planteábamos casarnos, sino, ¿qué vamos a hacer, no? Y esto del suicidio fue, pues, posiblemente una transición, ¿verdad? De decir, si no podemos estar juntos, nos vamos a tener que suicidar, ¿no? O sea, pero puse aquí que siempre siempre hay mucho ingenio para salir adelante si uno quiere, ¿no? O sea, ¿no? Claro. Si uno quiere, entonces se presentó aquello de irnos al cuarto, ¿no? El cuartito luego ya fueron por mí, me llevaron a mi casa. Nos tuvimos 8 meses en que mi papá dijo que yo por favor me pusiera a guisar, ¿no? ¿Y qué le hacer postres ¿Qué y le no sé gustaba qué. al maestro? Era muy sencillo, Agustín, ¿ves? Para comer, entonces ¿qué pues, le pedía? Guisados mexicanos, ¿me entiendes? O sea, huevito a la mexicana, huevito con frijoles. Oiga, ¿hay alguna anécdota, Margarita, que nos quisiera compartir? Porque sabemos, vivieron justo en la casa de Palenque con Augusto, luego se fueron a Acapulco un rato donde él trabajaba en el Pierre Marqués, un poco también cuando fueron a Álvaro Obregón y Medellín. ¿Alguna anécdota que nos quiera contar de esta época, Marqués. también en calle Mérida, en la Roma, ¿no? ¿Cómo eran esos primeros años siendo tan jóvenes este matrimonio? Bueno, mira, de cuando nos casamos, llegamos a vivir a Palenque, ¿no? A la casa de sus papás. Su mami había muerto, ¿no? Su papá se había vuelto a casar, ¿no? Entonces, vivimos en la calle de Palenque todos ahí juntos, los hermanos y su hermana y todo. Ya después,
realmente nosotros quisimos irnos a Acapulco, ¿ves? Porque allá dijeron que le iban a ofrecer un trabajo del gobierno donde él iba a tener, digamos, secretario de no sé qué cosa, de alguna cosa de Guerrero, ¿ves? Entonces, pero llegamos y no había nada. Entonces él se fue a trabajar al Pierre Marqués y yo me quedé pues ahí estudiando mi francés, yo particular, ¿ves? Yo solita. Entonces, vivimos ahí como 4 meses, ¿ves? En Guerrero, en Acapulco. Hasta que nos regresamos, porque él estaba en el Pierre Marqués y todo eso. Y pues mira, todo lo que hacía era como con tantas ganas, ¿no? Que era muy bonito. Y aparte le daba tiempo de seguir leyendo y todo, ¿no? Sí. O sea, era muy notable, ¿no? Y escribiendo, porque claro, de alguna manera seguía escribiendo. Yo creo que estaba escribiendo ahí todavía de perfil posiblemente. Y el apoyo también familiar, ¿no? Leíamos que su papá le prestó en ese entonces 2,000 pesos para poder concretar la publicación de La tumba. Ándale, exacto, sí, porque le pedían un poco de lana, pues, ¿no? Digo, Arriola no tenía tanto dinero, ¿no? Entonces sí publicó pues, La tumba, luego ya, pues nos fuimos a Acapulco en ese viajecito, regresamos y ya nos fuimos a vivir a Álvaro Obregón, que fue donde realmente escribió de perfil, ¿ves? Y que te digo que debíamos 7 meses de renta. Exacto. Que después pagó. Oye, y esa época con pues Elsa Cross, con Juan Tobar, ándale, con Fabila, ¿cómo eran esos fiestones que pues él narra de forma tan magistral en sus obras? Pues eran fiestones así de gran comilona, ¿no? Porque no había dinero, ¿no? Así, era más bien cervezas o qué sé yo, ¿no? Exacto. Y algunas decía botanas. Del chuperson. El chuperson. ¿Cómo eran? Sí, ¿Qué recuerda pues de esta época también de fiesta, de psicodelia, de probar pues estas primeras drogas no entraba naturales? Esa época, todavía no entraba todo todavía estábamos en ¿cómo te diré? Pues el whisky, ¿no? O a lo mejor algún ron, ¿verdad? Pero ¿qué te iba a decir? ¿En qué momento entran, digamos, estos otros Pues ahí estaba viajes? Su hermano Guti también, en Álvaro Obregón vivimos con su hermano, ¿no? Nos decía que era una especie de cooperativa. Una especie de cooperativa, pero te digo, el pobre hermano acabó pagando la renta, ¿no? O lo que sea, no sé qué hicimos, pero eran puras locuras, ¿ves? ¿En qué momento empiezan, hablando de locuras, justo todas estos ya fiestones donde pues empiezan, ¿no? Estos viajes psicodélicos, este consumo de hongos, de drogas naturales? Pues mira, lo que pasa es que de Álvaro Obregón nos pasamos a la calle de Mérida, donde él ya estaba trabajando en la revista Claudia. Así es, con Leñero. Yo seguía con mis clases de francés, si tú quieres. Y ya entró a la revista Claudia y con Leñero y con Tobar. Juan Tobar, con Gustavo Sainz, ¿no? Entonces ya ahí ya fue una época muy bonita, ¿no? Una época muy bonita de estar escribiendo para él y todo eso, ¿no? Y de ir creo que ya para entonces estaba yendo al taller de Arriola. O sea, él estaba yendo, yo lo acompañaba al taller de Arriola, ¿me entiendes? ¿En su casa, donde había como esta mesa de ping-pong? En la casa de Arriola, sí. ¿Cómo eran estas tardes? ¿Qué se acuerda? Pues cuando menos eran 20 estudiantes ahí de querían escribir, pues, ¿no? Entonces, pues era muy bonito, ¿no? O sea, leyendo, ¿no? El cuento, Elsa Cross, exactamente, y pues algunos otros escritores, oye tú. ¿En qué momento entonces empiezan, digamos, ya un poco más el desenfreno en estas fiestas, Margarita? Pues yo creo que el desenfreno ya de por sí estaba implícito, ¿no? Ya estaba. O sea, estaba implícito el desenfreno, ¿ves? Pero fíjate que él siempre serían por sus 5 planetas en Virgo, pero la verdad te digo que un hombre muy ordenado para escribir, ¿no? Diario, ¿no? ¿Cómo eran? Exacto. O sea, él iba a trabajar, ¿me entiendes? Y en la tarde y en la noche se ponía a escribir un poquito, ¿no? O sea, un poquito, porque pues te imaginas trabajar en Claudia 8 horas y luego llega a tu casa y... De hecho, platicaba que fue el último trabajo Godín. Ándale, dijo, un buen día, dijo, yo ya no voy a trabajar en ninguna oficina, ¿no? Y su papá, ¿y qué vas a hacer? Pues viviré de lo que viven los escritores. Pues sí, exactamente, dijo, voy a vivir de lo que viven los escritores y pues yo a ver cómo le hago. Creo que empezó a trabajar en la revista, en unos periódicos, ¿no? Fue como de los primeros críticos de rock. Ándale. Un poco traducía las letras, exacto, ¿no? De las canciones. Sí. ¿Y cómo eran esas, justo, tenía, digamos, un horario o siempre sus cuadernos, digamos, la dinámica de escritura cuando estaban en su casa, un poco cómo era? Sí, fíjate que sí, eso es interesante tu pregunta, ¿no? Porque pues yo era muy ordenada, a fin de cuentas, ¿ves? Yo le daba el desayuno o nos íbamos a desayunar, pero no, yo recuerdo estar ahí, ¿ves? Haciendo el desayuno y todo eso, y entonces yo me imagino
que él escribía un rato en la mañana, ¿sabes? De las 12, como a las 2, ¿no? Luego, pues sí, a veces sí nos íbamos a comer una fondita que estaba ahí cerca, ¿no? Y y luego, pues él se ponía a escribir a las 5 de la tarde, ¿ves? Ya de ahí. Ya de ahí a las 5 a las 10, ¿no? Porque era de veras, pues ve todo lo que hizo, ¿no? O sea, claro. muchas cosas, ¿no? En esa época Margarita empieza también a Y el taller de Arreola seguía. El taller de Arreola todo a la seguía, par. Todo. Sí. Y también, Margarita, ¿cómo surge este interés por la ampliación de la conciencia, por la espiritualidad, el budismo, todos estos temas de Carl Gustav Jung, de todas estas lecturas? ¿Cómo surge? Pues pasaron como 2 años de esto, ¿ves? Estar en ese departamento. Y bueno, yo me fui a Acapulco, ¿no? Me fui a Acapulco en una época en que él se fue con su amiga Angélica María, ¿no? Y entonces, de hecho, empezamos, su hermana estaba en Acapulco con el doctor Carlos Díaz, su hermana era maestra de kinder, pero fíjate que pues ya ahí empezó que llegaron unos gringos, ¿no? Llegaron unos gringos y canadienses a Acapulco, y los contactaron a mi cuñada y mi cuñado, ¿no? Y ya ahí se empezó la psicodelia, justamente. Ahí usted empezó, digamos, también a probar con ese rollo, junto con su esposo. Sí, con mi cuñada, ¿no? Que no me explico cómo era maestra, pero además... Maestra de kinder y le gustaba. Sí. Bueno, es que es muy interesante, realmente es como entrar en una, digamos, cultura que nos estaban trayendo de afuera, pero que estaba adentro, porque en México ha habido todo eso, ¿no? O sea, claro. ¿no? O sea, los hongos alucinantes con María Sabina, ¿no? Claro. Entonces, empezamos a probar... Pues sí, LSD, ¿no? LSD y la mota, ¿no? O sea, la mota, el LSD y todo eso. Yo estuve allí en Acapulco un tiempo, como supongamos 1 mes, 2 meses, y sí llegué a ver a Agustín, ¿no? Y sí confieso que yo fui la que le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no fumamos mota, no? O sea, ¿por qué no? Muy interesante, ¿no? O sea, para un joven es interesante, ¿no? Claro, y recuerda ¿Ya que le hacías? O sea, pues, estos viajes, ¿no? Justo que también... ¿Hay alguno en particular que usted recuerde a raíz de este consumo? Pues mira, es que son tantas imágenes cuando uno viaja con LSD y todo eso que la verdad tienes que andar con cuidado, ¿no? Pero no puedes andar con cuidado, o sea, porque es como una avalancha que, pues digo, y tú ya te lo tomaste, ¿no? O sea, ya te tomaste el LSD o lo que sea, entonces tienes que, pues que realmente relajarte, ¿no? Claro. Relajarte y no, digo, el aprendizaje es ver cómo, ¿verdad? Pero pues estábamos en una época en que todo era la espontaneidad total, ¿no? Claro. De y la unión, ¿no, Margarita? De decir, este mundo no es esto que estamos viendo nada más, ¿no? Sino que es un mundo mágico que no te explicas cómo se formó, ¿no? O sea, que no te explicas cómo hay tantas células, tantos... Yo siento que mucho es la investigación de decir, pues no sé cómo esta energía se maneja, ¿no? O sea, la verdad de cuentos de decir cómo hay tanta cosa, tanta diversidad, ¿no? Cuando ves el mar estando en un viaje de ácido, yo me fui a un viaje de ácido, con mi cuñada y mi cuñado, ¿ves? En Acapulco, ¿no? Y yo te juro que yo veía en la playa, ves así en la playa, yo veía la palabra amor, ¿no? Que todo era amor, ¿me entiendes? Que todo era amor, que todo era, pues, una comprensión, ¿no? Sí. Digo, yo tengo un lado místico muy profundo, ¿no? Pero bueno, voy de acuerdo que cada quien viaja como puede, ¿no? O sea, ¿verdad? Claro. Cada quien ve lo que puede, ¿no? Y sí. ¿Y qué te diré? Pues que aprendas algo, ¿no? Porque... Pues muchas gracias. Continuamos aquí con Margarita. A mí me encantaría, querida Margarita, que nos platiques qué recuerdos tienes de aquel 14 de diciembre de 1970, cuando los detienen en un operativo encabezado nada más ni nada menos que por el Negro Durazo. Cuando venían de pues en carretera de Acapulco para parar en casa de Salvador Rojo en Cuernavaca y son detenidos. ¿Qué te acuerdas de estos días aciagos? Sí, son unos días muy, muy difíciles, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que en realidad yo siento que sí, que sí la época de la psicodelia y todo eso, pues fue muy intensa, ¿no? O sea, fue muy intensa y mi marido trabajaba tanto, ¿me entiendes? Que después de todo era un hombre tan intenso que
pues que había que tener cuidado con todo lo que andábamos haciendo, ¿no? Ujú. O sea, habíamos ido a Acapulco a ver a su hermana, ¿no? Sí. Y seguramente, pues a lo mejor nos habíamos tomado un ácido, un LSD o qué sé yo, no sé, ¿verdad? Y él venía nervioso, fíjate. Él venía nervioso, como que era un hombre muy intuitivo, ¿no? Que tal vez presentía algo, ¿me entiendes? Pero pues no llegamos ahora sí que a concretar nada, y llegamos a casa de Salvador Rojo y Alicia Chapman, Sí. ¿no? Unos amigos muy queridos, ¿no? Entonces llegamos allí y bueno, ya tú sabes que nos detuvieron ahí, ¿no? Porque andaban detrás de una banda de traficantes de marihuana, precisamente, ¿no? Sí. Entonces eran 3 chavos que mis amigos rentaban unos cuartos ahí con baño y así, y les rentaron a ellos, ¿no? Entonces resulta que pues que a nosotros parecía que éramos de la banda. Llegó el negro Durazo, ahora sí que lo detuvieron ahí, me detuvieron a mí también. Yo estuve una noche en Lecumberri, ¿no? Y la suerte que me protegió, yo creo, los dioses, porque él dijo, no, ella no tiene nada que ver, ¿no? Fíjate. Claro. Y decir, él pues digo, también yo no soy de esa banda, ni soy de ninguna banda, ¿no? O sea, yo soy escritor y qué sé yo. Entonces, pues, pero pues sí fue a dar a Lecumberri, ¿ves? Claro, y él contaba justo que traían una latita de leche condensada, pues... Una latita que traía mota, que poquita, ni quería saber que estaba lleno, no, ni nada. Pero pues todo eso contaba, ¿no? O sea, ya para entonces, ¿no? Claro. Entonces, pues sí se pasó ahí 7 meses, ¿no? ¿Cómo Donde fue esa él época, mismo no Margarita? lo podía creer, ¿verdad? No lo podía creer. Ya pues lo fui a visitar, ¿no? Y me dijo pues que le llevara yo su máquina de escribir. Bueno, yo creo que se la pasó como unos 15 días sin nada de máquina, ¿ves? Entonces ya me dijo que yo le llevara su máquina de escribir, ¿no? Y tal y cual libro, a ver si se lo dejaban pasar, ¿no? Previamente él cuenta que pues empezó a escribir en las bolsitas de las tortas, exacto. ¿no? En papel Ándale, de en las estraza. servilletas o las bolsitas de estraza. Ay, Agustín. Y que ibas diario y que le llevabas de comer. ¿Qué le gustaba de comer? ¿Qué le preparabas? Pues no sé por qué, mira, yo tenía la tendencia de ser vegetariana, cosa que nunca he llegado a concretar, ¿no? Pero bueno, sí he comido muchas verduras, ay sí. Entonces, ¿cómo se llama? Pues me pidió que yo le llevara comida vegetariana. Ah, sí, ¿sabe ¿y por qué le preparabas? Eso sí te lo juro que es un interrogante para mí, ¿no? Entonces yo le preparaba verduras y le preparaba arroz y así, ¿ves? Yo le llevaba su comida, ¿no? Ahí me tienes de mujer como si fuera yo una india de esas de Oaxaca que les llevan a sus tacos a los albañiles, ¿no? Y ahí me tienes, es más, digo, bueno, qué terrible, pero sí, ya mis clases las espacié, ¿no? Porque la verdad no podía yo hacer tanto, ¿no? ¿Estabas en el IFAL en ese Estaba momento? yo en el IFAL, sí, estaba yo en el IFAL, siempre estuve en el IFAL. ¿Cómo fueron esos días, esos meses para ti, Margarita? Esas noches, ¿no? Pues de tanta Ay, angustia, sí, de pobrecito, desasosiego. sí. ¿Cómo Sí, lo la verdad viviste? fue muy mira, fue pues una sorpresa, ¿no? La verdad, primero para él, ¿no? Sobre todo una sorpresa para nosotros que nos hubiera pasado eso. Y bueno, la juventud te ayuda, ¿no? Porque pues si te pasa a los 50 años, ¿verdad? No es igual, ¿no? Entonces él teníamos, ahora verás, mi primer hijo lo tuve a los 26, o sea, él tenía como 24 y yo 23 o algo así, ¿no? El apoyo familiar, Margarita, en tu caso particular, tus hermanos, tus hermanas, tu padre, ¿cómo? Pues no, mira, más que nada, yo mis papás, digo, trataba de no contarles nada de eso, es más los dejé de ver un rato, ¿no? Pero si sabían. Pues sí sabían, sí supieran. Pero ya no les contaste. Sí supieran. Ya no, yo creo que yo casi no iba a verlos en esos momentos. Fueron 7 meses. Uh-huh. Entonces su papá es el que se preocupó, ¿no? Claro. Y le llevó un abogado, el Becerra. Becerra. El licenciado Becerra. Pero no pudo hacer nada, ¿eh? Yo no sé si no se esforzó o qué, pero sí era un caso difícil. No pudo hacer nada hasta que, bueno, ya te platico que que se puso a escribir, ¿no? Como siempre, a escribir y a hacer yoga. Se puso a hacer yoga. No sé si había mota allí o no había, porque es difícil conseguir un toque ahí adentro. Entonces, se puso a escribir, a hacer yoga. Yo creo que sí le entró como un grado más
más fuerte de conciencia, ¿sabes? Ujú. Sí le entró muchos grados de conciencia porque pues el yoga te ayuda a recapacitar en tu propio cuerpo, ¿no es cierto? O sea, tu propio cuerpo al calmarlo, ¿no? Resulta que ya estás en otro nivel, ¿no? De conciencia, ¿verdad? Ahí él, por ejemplo, leía ya el I Ching, tú le Ándale, llevabas siempre es algo, siempre un es poco, Ching. sí, Sí, cuéntanos. pues yo creo que me pedía libros, ¿ves? Me pedía Ujú. libros y ahí estaba yo haciendo el trámite de los libros, ¿no? ¿Cuáles recordarás? Y ya ¿Algún aprendí título? a manejar yo, ¿ves? Porque yo no sabía manejar. Aprendí a manejar. Para ir a y visitarlo. Pues sí, para ir a visitarlo. ¿Te acuerdas que y libros? nos daba dinero Joaquín Mortiz, eso, porque si no, Ujú. ¿de qué? ¿Me entiendes? O sea, ¿verdad? Sí. Para pagar la renta, para todo eso. Estábamos en Mérida 37 y bueno, pues algunos amigos lo visitaron, ¿no? Por ahí andaba Elsa, Sí, Juan. Elsa, Juan, lo visitó, pues ahorita no recuerdo quién, pero sus hermanos, ¿no? Claro. Posiblemente, y su papá que sentía horrible, ¿eh? ¿Cómo no? El papá sí le llegaba a la médula el asunto, ¿no? El papacito. Te llegó a Sí. contar, Margarita, la importancia de los sueños en esa época de su Empezó vida. a escribir sus sueños. Cuéntanos. Sí, con Elsa Cross Ujú. que le mandó decir, oye, ¿sabes qué? Escribe tus sueños porque de ahí va a salir un libro, ¿no? Ujú. De ahí va a salir un libro que pues que va a ser muy importante, ¿no? Y entonces, Él decía que era el colmo de la buena onda, que El colmo en de un la- sueño Sí. le dijeran que se pusiera a escribir sus sueños. sí, fíjate que es que además soñaba muchísimo. Bueno, próximamente va a salir un libro de sueños de él, ¿no? Que va a una selección de... ¿Te acuerdas qué soñaba, qué te contaba, qué le inquietaba en ese momento? Por supuesto, en esta situación tan terrible, pero ¿había algún tema en particular recurrente? Pues no en ese tiempo, sino ahora sí que en eso sí me hizo una pregunta que no. Necesito No te preocupes. leer el libro de los sueños, ¿no? Claro, oye, ya que lo saquen, por favor. pero imagínate qué gran obra maestra sale de esta experiencia tan terrible, ¿no? Que surge de ahí, Se está haciendo tarde, una de las obras maestras. Se está haciendo tarde. Sí, no, se puso a escribir, se está haciendo tarde ahí. Buenísimo. Leía Que Margarita. me contaba, yo creo que me leía, ¿sabes? ¿Sí? Lo que había escrito. Entre que desayunaba y luego leíamos o algo, ¿no? Ujú. Se iba toda la mañana allí, oye. Claro. O sea, yo era esposa profesional, ¿no? O sea, Así es. Oye, Margarita, pues Qué también locura. justo estos meses, él sale el 10 de julio de 1971, él platica en una entrevista para Piedra Rodante, que pues, bueno, Federico Campbell justo lo entrevista. ¿Qué fue lo primero que hicieron, Margarita? ¿Qué te acuerdas de ese día que Cuando por salimos, fin sí, salieron? cuando salió de ahí. Cuando parecía que no iban, ¿no? Ni sabíamos que iba a salir ese día, no sabíamos, pero ya un buen día le dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí, bueno, antes te quiero platicar una cosa, ¿no? O sea, Cuéntame. cuando yo estuve sola en el departamento, ¿no? Ujú. De Mérida 37 y todo, yo sí busqué la cuestión del yoga y la meditación, Ujú. porque me hablaron de un maestro que se llamaba Eyo Takata, Ujú. ¿no? Que era el maestro de Jodorowsky en ese tiempo y de algunos muchachos que iban ahí a... Este señor había llegado de Japón, ¿ves? Ujú. Se supone que van a dar, ¿cómo te diría? A conocer lo que es lo que son los templos, ¿no? De China y de Japón, ¿no? Ok. Vinieron a México a estudiar esto digo, a dar parte de que se conociera el zen budismo, ¿no? Ujú. Entonces yo sí me fui 3 meses a meditar y la verdad me ayudó mucho. ¿Dónde meditabas? ¿En la escuela de este En maestro? la escuela de este maestro Eyo Takata, ¿ves? Entonces me fui 3 meses allí, me calmé un poco, yo creo, ¿no? Ahí, digamos, empezaste con el budismo. Ándale, empecé ahí con el budismo, ¿no? Y con la cuestión de la respiración, ¿no? La cuestión de la respiración para no perder ¿cómo te diré? Objetividad de las cosas si es posible. Claro. Entonces, ¿Y le contabas estas anécdotas al maestro? ¿Él se Pues sí, convirtió? ¿Él platicaba. también se hizo budista? Agustín siempre tuvo muchas vertientes, ¿me entiendes? Ujú. Que quería, digamos, conocer, ¿no? O sea,
Y sí, Agustín practicó el yoga ahí en la cárcel y yo creo que la meditación, porque si no el pobrecito hubiera sufrido mucho más. ¿Ves? Claro. No, hubiera sufrido. El maestro contaba justo que al salir de pronto ya fueron a dejar a Salvador a su casa, él visitó a su padre y de ahí a Cuautla y que Sí, cotorreando en la alberca. Sí, ¿Qué te acuerdas de ese día en el que salieron? Pues sí, de ese día que salimos, que yo me quedé muy sorprendida, ¿no? Porque pues ya, ahora sé que tenía que recoger sus cuantas cositas ahí. Y salimos ahora sí que rápido de la cárcel. Y Salvador, pues que ni sabía nada, también muy feliz de la vida, ¿no? Entonces, pues sí, mira, muy, muy, muy sorprendidos y muy, muy, muy contentos, ¿no? Él quiso manejar, ¿no? Hasta casa de su papá, lo fuimos a ver a su papá, ya estaba muy contento el papi, ¿no? Porque, pues la verdad que pues, ya había perdido a su hijo, ¿no? Digo, ahí metido. Y pues sí, te digo, llegamos a... ¿Cuautla? No estábamos en Cuautla, estábamos en la calle de Mérida. Ok. En la calle de Mérida, 37, enfrente de la Galloso, ¿no? O sea, por ahí. Era un departamento que tenía su hermana que nos prestaba, digamos, ¿no? Y que luego ya tuvimos que desalojar e irnos a la colonia Prado Churubusco. Pues mira, no sé, fue como una época de, ¿qué te podría decir? Como volver a una época de estar encerrados en el departamento un poco, ¿no? Para darnos un tiempo de qué había pasado, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Porque todo eso es recurrente, ¿no? ¿Qué hiciste, no? ¿Qué escribiste? Claro. Entonces ya él pues me empezaba a leer otra vez lo que había escrito. Él se está haciendo tarde. Sí, se está haciendo tarde. Oye, Margarita, él justo cuenta que antes de esta experiencia no se había imaginado ser papá, pero que en cuanto sale de Lecumberri te dijo, es momento de tener unos hijitos. Cuéntanos. Cuando sale de Lecumberri ya decimos, bueno, yo de por sí quería tener hijos antes, que bueno que no los tuve, ¿no? Porque sí, él y yo dijimos, pues ahora sí vamos a tener un hijo, ¿no? Vamos a tener un hijo. Y sí, ya estaba yo creo que preparado, ¿ves? Anteriormente no estaba preparado, o sea, él quería tener un hijo, pero no así de a lo loco, ¿no? Claro, y que poco tiempo después nace Andrés. Nace Andrés, nuestro primer hijo, que fue así una bendición, ¿no? O sea, la verdad sí fue una bendición, ¿sabes? Porque nos la pasábamos ahí cargando al niño y todo eso, ¿no? O sea, fue un parto sin dolor, gracias a Dios, parto sin dolor. ¿Cómo era justo el maestro como papá? Nace Andrés, nace Jesús, nace Tino. ¿Cómo era? Era un amor, ¿sabes? Digo, porque lo cargaba al niño, lo andaba paseando. Era un papá muy cálido, ¿ves? A veces un poco desvelado, ¿no? Porque pues como que escribía de noche, ¿no? Entonces, le faltaba un poquito a veces de ese relax, pero bueno, pues creo que fue extraordinario, ¿no? Porque no sé si sepas que les leía novelas. Sí, todo, cuéntanos, ¿no? ¿qué les leía? El Hobbit. Leía el Hobbit, les leyó el libro de los niños de oro y todo eso. El libro de los niños de oro. No, pero les leyó novelas como Momo y muchas cosas el original así. Pinocho. Ándale, ¿no? Exacto. Sí, ándale, Pinocho. Oye, fueron Margarita, muchas, La verdad, sí, habría que Las Mil y Una eso. Noches. Las Mil y Una Noches, sí, ahí estábamos oyendo. El Asno de Oro. Pues fueron, mira, es que se llevan como 2 años mis hijos, ¿no? Entonces, fue todo un cotorreo tener esos hijos, ¿no? Oye, y que él decía que quería una niña, ¿y tú qué le contestaste? Quería una niña, pero es que realmente para tener una niña te tienes que esforzar. Ay, sí. Ya no sé, pero no es así a lo loco, ¿no? O sea, tienes que tener determinado horario, día y no sé qué más. Y tú le dijiste, no, ya. No, es que mira, tuvimos 3 hijos y luego nos fuimos a Estados Unidos. Así es. ¿Cómo Entonces, fueron estos? Estados Unidos ya con los 3 niños y todavía yo iba a regresar y a tener otro hijo. No, ¿ves? Ya no podía yo más, ¿ves? ¿Cómo fueron estas épocas de estas becas de la Guggenheim, de la Fulbright? ¿Cómo fue? Sí. O sea, bueno, haz de cuenta que nacieron los 3 niños y todo, ¿no? Y él se puso a escribir y todo eso. Y pues un buen día alguien le habló de la beca de Iowa, ¿no? De Iowa City, que podía ir al programa internacional de escritores. ¿Ahí se volvieron a casar? ¿Fue ahí? Nos volvimos a casar, ¿o dónde? Sí. En Denver nos casamos. Primero estuvimos en Iowa 4 meses, ¿no? Y rentamos una casa que nos dejó un escritor de allá, ¿no? Nos dejó su casa para que pudiéramos estar allí.
y él estaba en el International Writers Program. Y pues los niños entraron a la escuela los que pudieron, porque el chiquito nada más iba a una guardería, ¿no? Y así. Y si era el International, decían Drinking Program. Decía Elsa Cruz. Pues el que quería, ¿verdad? Tomaba mucho. Mi marido en ese tiempo no estaba tomando mucho, fíjate, ni nada. Entonces se vuelven a casar en Denver. Nos volvemos a casar en Denver porque los niños necesitaban que hubiera un respaldo, ¿ves? Para regresar en el aeropuerto, lo que sea. Tenían su pasaporte mis hijos, pero ¿y quiénes eran los papás? Claro. ¿Y dónde se casaron? ¿Como en el consulado? Nos casamos en un consulado muy lindo, en un departamento de una juez, ¿ves? Mexicana, pues, ¿no? Que tenía todo su tinglado allí. Y nos volvimos a casar porque pues estábamos divorciados. Él se había ido con una persona a vivir, ¿verdad? Y yo me había quedado en el departamento. Luego me fui a, ¿cómo te diré? A tener mi vida en Acapulco y en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, conocí otras cosas, ¿no? Conocí otras personas y todo, pero pues siempre hubo la necesidad de regresar a conocerlo otra vez, ¿no? ¿Verdad? Qué bonito, la necesidad de regresar a conocerlo otra vez. Qué lindo. Margarita, cuéntanos también, porque me llama la atención, tus niños chiquitos, ¿cómo conocen a Gabriel García Márquez? Entiendo justo por la querían adaptar Bajo el Volcán. Al final, ¿cómo se convierte? Te digo que es una vida tan intensa. Me encanta. Ahora sí necesitamos los años. ¿Cuál año fue esto y cuál año fue el otro? Aquí los cuando tenemos. Cuando iban a hacer Tino, José Agustín el Chico, le ofrecieron que hicieran el guión de Bajo el Volcán, ¿no? Con Leduc, con García Márquez y Leduc. Entonces él se fue a España como un mes. Realmente ya al niño ya le faltaba poco para nacer, si tú quieres, pero claro. Bueno, todavía estaba yo digamos que al sexto, séptimo mes, ¿no? Entonces se fue a España, ¿no? Y pues ahí me quedé con los otros 2 chiquitos que me ayudaba una señora, porque 3 chiquitos está difícil, ¿no? Y yo estaba contenta de todas maneras, ¿sabes? Con mis bebés, sí. ¿no? Y vivíamos en la colonia Prado Churubusco, él estaba escribiendo guión. Pues yo creo que nos hablaba muy seguido, ¿sabes? Todavía no había los celulares ni nada de eso, ¿eh? No, ahí sí era carta, que era como, ándale, estaba un poco lejos, ¿no? O sea. Y decía García Márquez que quería España, ¿no? Bautizar a este niño. Ándale, que él quería ser el padrino. Sí, es padrino de mi hijo José Agustín Tino, ¿no? Que es pintor. Claro. Y también hay una anécdota muy bonita, ¿no? De García Márquez, cuando se da toda esta controversia, que me encantará conocer tu opinión, Margarita. Digamos, cómo iba en contra toda esta creación del establishment cultural de la época, ¿no? De, pues, Juan Rulfo, etcétera, revueltas, todos ellos. Y García Márquez les decía, ya, sean todos amigos. Claro, ¿no? Un poco los quería. Sí. Cuéntanos un poco él qué opinaba de que había voces tan importantes que, pues, de pronto medio estaban en contra de su obra y al mismo tiempo muchísimos intelectuales que la apoyaban. ¿Él cómo vivía esta controversia? Sí, muy interesante, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando él estaba haciendo, por ejemplo, La tumba con Juan José Arreola, que estuvieron arreglando un poco toda la estructura y todo eso, íbamos al taller, ¿no? Íbamos al taller de Arreola y pues empezó a escribir mucho y los periódicos y todo, cuando salió La tumba, luego De perfil y todo, se quedaron muy sorprendidos, ¿no? Como que no esperaban todo eso, el grupo pues ahora sí que de Octavio Paz y todo eso, ¿no? Y pues fíjate que mi marido lo vivía como, yo creo que como algo divertido, o sea, él nunca lo tomó realmente tan en serio, ¿me entiendes? De decir me están atacando o algo, pues no creo, ¿me entiendes? O sea, él estaba feliz escribiendo y pues eso era lo importante. Sí lo atacaban, pero como que no sabían cómo atacarlo, ¿sabes? Claro, yo pues que llego con a la esa genialidad, pues ¿cómo? No podían, o sea, ¿me entiendes? Al contrario, debían de habérsele unido. Ay, sí. Exacto. Entonces, pues pasó un tiempo, ¿no? Y ¿cómo te diré? Pues se vio que seguía escribiendo, ¿no? Y luego sacó su libro de cuentos. Claro, o el que lo encasillaran, ¿no? En esta como literatura de la onda, lo cual no le gustaba. Le cayó gordísimo. Le cayó muy gordo. ¿No? Porque eso de la onda. Pues sí era una onda, pero digo, como que no se trataba de eso, ¿no? Claro, como reduccionista, ¿no? Ante la genialidad reduccionista de su obra. Por ejemplo, Elena tuvo una visión mucho más clara, ¿no? O sea, este muchacho escribe a todo dar y ¿qué les pasa, no? O sea, ¿qué quieren o qué? Claro. ¿no?
Margarita, ¿qué recuerdas también de su llegada a esta emblemática casa de Cuautla? Bueno, hay una cosa que no hemos hablado, ¿sabes qué? No Cuéntame. hemos hablado de, ¿cómo se llama? Del lugar ese donde era como una beca, ¿no? ¿Cómo se llama esta cosa? ¿El Centro Mexicano? No, Centro Mexicano de Escritores. Bueno, sí la teníamos. ¿Sí, no? Pero en ese sentido, sí, yo recuerdo que justo me gustaría saber cómo manejaba la frustración, porque en 2 ocasiones le negaron la beca, por ejemplo, para entrar al Centro Mexicano, o lo del CUEC. ¿Cómo manejaba creo que él? le negaron la beca una vez, creo que una vez. O sea, él quería entrar ahí y estaba Arreola y estaba Juan Rulfo, ¿no? Sí. Y pues ya le sirvió mucho el taller también, ¿no? Le sirvió mucho el taller literario. Y fue muy, ¿cómo te diré? Pues fue bueno para él todo eso, ¿no? Porque es ¿verdad? Una cosa preciosa, es una escuela, ¿no? Claro. Entonces, pues no sé qué quieras. Leíamos una anécdota, Margarita, muy interesante, cuando él de pronto sentía un bloqueo creativo, pues que de pronto hizo una especie de conjuro, entre comillas, ¿no? Como con la máquina de escribir, y que los 3 niños y usted estaban así como en la sala viéndolo. ¿Se acuerda? No me acuerdo de eso, fíjate, un conjuro, así como que dijo, a ver qué está. Exacto, de qué está pasando, ¿no? Estoy como muy. O más bien, ¿qué podría usted recordar de aquella época, cuando él llegaba a no tener, digamos, esta como inspiración, hacía algo en particular, o se lo llegaba a platicar de, oye, ahorita no me sale tal historia? Pues fíjate que no recuerdo nada de eso. ¿Se das cuenta? Recuerdo como que sí, pues claro, como cualquier escritor tenía un bloqueo, ¿no? Un bloqueo o lo que sea. Tenía tantas vertientes que realmente era tan sorpresivo. Cuento que él no preparaba nada, ¿no? Porque hay escritores que están preparando cuál es el personaje. Entonces, él se sentaba, ¿me entiendes? Y empezaba a escribir, ¿no? O sea, era muy notable. Increíble. Realmente, no era como un medium, ¿no? Así es. Haz de cuenta como si le estuvieran dictando, ¿no? Y él estuviera escribiendo, ¿no? O sea, ¿no? Es muy notable, muy intuitivo, ¿no? Yo con una gran intuición y bueno, sí se había preparado, ¿no? Leyendo a los griegos, leyendo a quién sabe cuánta cosa, y le gustaba mucho la historia, sabía bastante de historia de Europa, de México, todo lo tenía muy claro, ¿no? Claro, más la música, ¿no? Más también fundamental en su obra. La música fundamental en su obra, ¿no? Desde que empezó el rock y todo eso, pues, bueno, no me estoy adornando, pero sí le llevé unos discos, ¿ves? Que yo traje de ¿cómo se llama? De Acapulco, le llevé como 10 discos, ¿no? Ya muy, ¿qué te diré? De la época que ya cambiaba el rock, ¿no? Pues ya se manifestaba la nueva onda del rock en Estados Unidos, ¿no? Así es. Y no, eso le fascinó, ¿ves? Y claro. Todo lo que él sabía, y el rock mexicano, y lo que tú quieras. Justo, ¿no? La grandeza de todo su conocimiento en sus obras. Margarita, ahora me gustaría que pudiéramos tocar un poco el tema de este accidente. Sí. Tema, y pues un poco cómo él estaba escribiendo La locura de Dios, cómo irrumpe este tema. Dice que ahí se acordó justo en el hospital un poco, que decía, ya tengo el título. ¿Cómo vive en esta época como familia, Margarita? Esta caída tan tremenda. Lo de la caída estuvo muy feo, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Bueno, mira, yo siempre estoy tratando de disculpar a las personas, ¿no? Pero resulta de que cuando él se cayó, ¿no? Mi hijo, el doctor Jesús, ¿no? Dijo, lo que pasa es que él ya tenía unos pequeños infartos, ¿no? Tenía unos pequeños infartitos que nadie se había dado cuenta, ¿no? Y que yo creo que se manifestaba en ese descontrol, porque aunque tú estés dando una conferencia, ¿no? Y ya te paraste de la mesa, pues tienes que tener la conciencia de que hay un foso de la orquesta, ¿no? Entonces él, lo fueron orillando, ¿me entiendes? Los admiradores, que no sé por qué demonios los dejaron bajar así, ¿verdad? A una forma tan caótica. Y pues ya, yo te juro que yo me paré del público, que estaba yo ya sentada a una fila por allá, y realmente yo sí me di cuenta que se iba a caer, ¿ves? Eso fue lo terrible del caso. Pero yo ¿sabes qué? Yo dije, si yo le hablo se va a caer, porque le faltaba un tantito así. Okay. Entonces, a la hora que me iba a hablar o lo que sea, ¿me entiendes? Sí, fue una cuestión una cuestión de segundos, ves que pues ya no hubo control, ¿no? De nada. Y bueno, pues que se cayó y que creo que gritó, ¿ves? Y no sé qué. Pues ya estaba la ambulancia, ¿no? Y ya lo recogieron. Yo bajé luego, ¿ves? Bajamos, creo que, no sé, yo bajé con alguien, no me acuerdo ahorita con quién me acompañó a bajar. Y
Y bueno, pues se lo llevaron al hospital, se quería salir del hospital. Bueno, estuvo ahí en terapia intensiva, y realmente, mira, es sorprendente, la verdad, porque como a los 2 o 3 días él ya salía y se ponía a platicar así mucho, ¿ves? Así como más ¿sí? de la cuenta, así como que dices... ¿Qué platicaba, se acuerda? Qué platicador, ¿no? O sea, muy platicador, ¿no? O sea, entonces tú dices, pues no sé qué le habrá pasado, ¿no? Pero bueno, no lo dejan salir de aquí por algo, ¿no? O sea... Claro. Entonces estuvo 22 días de allí. Él ya no comprendía bien lo que le había pasado, ¿no? O sea, sí le decíamos, pues es que te caíste aquí en Puebla, ¿no? O sea, te caíste aquí en Puebla y resulta de que se abrió aquí el cerebro, aquí en la parte izquierda, y parece que esas cicatrices, ¿me entiendes? Le dejaron un poquito como de amnesia, ¿no? Como de una cuestión que es como, o sea, estar y no estar, ¿no? Estar y no estar. Entonces, él ya no pudo escribir, ¿no? Llegó a la casa de Cuautla, se echó a la alberca a nadar, y yo así, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Ok. Y se echó a nadar y todo, ¿ves? Y bueno, yo creo que él asumió, digamos, que algo había pasado, ¿no? Pero no acababa de comprender bien todo, ¿no? O sea, claro. no acaba de comprender bien todo, pero bueno, pues siento que era un hombre muy, ¿cómo te diré? Muy coherente a fin de cuentas, que sí, logró, digamos, sobrevivir, ¿no? O sea, estar allí, disfrutar de su casa, ¿no? O sea, seguía leyendo en ese tiempo, todavía seguía leyendo, le hicieron entrevistas, ¿no? Se iba a su estudio, pues disque a trabajar, ¿no? Y bueno, ahí se ponía a leer, ¿no? Claro. O sea, ponía a ver la compu, que mi hijo Tino le ayudaba ahí a ponerle la compu y todo eso. Tratamos de ponerle la mejor música que había, ¿no? Porque tenemos música muy buena. Tratamos de ponerle lo mejor que se podía, ¿no crees? Claro. Y bueno, pues digo, ¿qué te podría decir? En un tiempo fumó un poco de mota, ¿no? Ya después ya no quería, ¿sabes? Ya no quería nada. Yo creo que decía, yo creo que ya después decía, a ver, ¿qué está pasando aquí realmente, no? O sea, entonces ya se abstuvo de ciertas cosas, ¿no? Ya claro. Realmente no tomaba realmente más que ni cerveza sin alcohol ni nada, ¿ves? O sea, una vida hasta cierto punto que te podría yo decir, sí, pues estará aburrido, ¿no? Este pobre hombre. Muchas gracias por seguirnos acompañando con Margarita Bermúdez, viuda del maestro José Agustín. Pues Margarita, muchas gracias. A mí me gustaría conocer un poco si él le temía a la muerte, si llegaban a platicar, si el infinito, toda esta sabiduría que él tenía, ¿hablaban del tema? Pues cuando estábamos ahora sí que un poquito más jóvenes, sí hablábamos de ese tema, ¿ves? De la muerte, ¿no? Porque como le gustó el yoga y todas esas filosofías orientales, ¿no? Que luego yo dije, bueno, ¿de qué religión realmente es mi marido, no? Porque él leía el I Ching, ¿ves? Él con Emilio Carballido y Juan Tobar comentaron mucho que conocieron el I Ching, ¿no? O sea, el libro taoísta, ¿no? Por excelencia. Sí. Entonces que este libro le ayudó muchísimo en su vida, ¿sabes? Yo en lo particular doy gracias porque este libro le ayudó a orientarse, ¿no? Porque era un hombre tan, pues ahora sí que tan espontáneo, con tantas variantes en su vida, ¿no? Que sí necesitaba una orientación, ¿sabes? Digo, igual que todo mundo, ¿no? Entonces, el I Ching le ayudó mucho y bueno, sí, pues sí hablábamos de la muerte, ¿no? O sea, como diciendo, pues no somos eternos aquí, ¿no? O sea, digo, vamos hacia una eternidad, decía él, ¿no? Pero pues qué bueno que estamos aquí, ¿no? O sea, que hay esta oportunidad, ¿no? Y él, yo creo que sí, como en un programa que oía yo, decían, pues, la verdad sí buscamos la eternidad, ¿no? Pero pues hay que buscarla, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo la encuentras? Exacto, ¿no? Nos compartías, Margarita, de esta época del accidente, etcétera. Leíamos una anécdota, incluso Elena Poniatowska le llevó un chamán. Ándale, estaban interesados con temas de Julio Glockner, especialista en volcanes. ¿Qué te acuerdas? Julio Glockner, sí, bueno, estábamos,
¿Cómo a qué te refieres o qué? A cuando justo le llevó el chamán, Elena Poniatowska. Sí, Elena Poniatowska, que llegamos estábamos en mi casa disfrutando de ahí del paisaje y todo eso, y pues de pronto sí ya había tenido su accidente y todas esas cosas, ¿no? Entonces estaba un poco, digamos que sorprendido y desorientado de alguna manera, ¿no? Pero bueno, siempre estuvo leyendo, luego buscó el Bhagavad Gita, ¿no? Uh-huh. Buscó el Bhagavad Gita, que es el libro central, ¿verdad? De una gran epopeya, digamos, ¿no? Y bueno, todo esto, pues, mira, no sé si es un aprendizaje, ¿no? O sea, un aprendizaje para poder, ahora sí que sobrevivir, yo diría, ¿no? Porque claro, muchas veces ya, si no nos alimentamos debidamente, estamos sobreviviendo, ¿no? O sea, ¿no? O sea, como que él empezó a revisar sus libros de budismo, ¿no? Y sus libros de poesía, que básicamente le fascinaban, ¿no? O sea, yo siento que el lenguaje era en él lo principal, ¿no? O sea, el lenguaje poético, y todos los griegos eran los que le habían fascinado, ¿no? O sea, la verdad, los leyó muy joven, leyó a Jean-Paul Sartre, ¿no? Uh-huh. Leyó pues todos los autores mexicanos, le fascinaba la literatura mexicana, así como está clarísima, ¿no? O sea, todo esto le había alimentado. Emilio Carballido, su gran amigo, Juan Tobar, muchos amigos tuvo, ¿no? Muchos amigos, ahorita se me escapan los nombres, pero Claro. Margarita, me gustaría también preguntar de una manera muy, muy respetuosa, ¿cómo podrías describir cómo fueron estos últimos años al lado de tu esposo? 60 años de casados. 60 años de casados. ¿Cómo fue? Qué hermoso. ¿Cómo fue estos últimos días al lado del gran amor de tu vida? Pues mira, fue poco a poco que empezamos a ver que ya, pues ahora sí venía el final, ¿no? Porque pues ya no quería comer bien. Él estaba también ya muy sorprendido, ¿no? Y ya hasta cierto punto yo diría que un poquitito, pues ya aburrido, ¿no? O sea, la verdad sea dicha, ¿no? Entonces... ¿Platicaban, Margarita? Platicábamos mucho todavía, no creas. Sobre todo que sí, siempre tuvimos un gran amor, eso queda implícito, ¿verdad? Entonces sus hijos lo quisieron mucho, lo vinieron a visitar ya más seguido. Algunos amigos se aparecieron por allí, su hermana, su hermano y todo eso. Entonces, pues estábamos muy sorprendidos, ¿no? La verdad, y pues queríamos que, pues ahora sí que se alimentara y todo eso, pero pues ya no era posible, ¿no? Ya no era posible. Entonces, pues, mira, más bien se alimentó de la literatura como siempre, ¿no? O sea, de Verlaine, le fascinaba Baudelaire y todo eso, ¿no? Y seguía leyendo. Seguía leyendo, sí, nunca paró de leer, y además empezó a declamar poemas, ¿no? ¿En serio? ¿De quién? ¿De Rimbaud o de algún? O sea, se lo sabía ya de memoria, ¿ves? Wow. De Nicolás Guillén y todo eso, ¿no? Que después, si quieres, te doy una listita por ahí de algunos poemas. Estamos averiguando cuáles fueron los poemas que se sabía de memoria, ¿no? De García Lorca. Bueno, cuando yo conocí a Agustín habló de García Lorca, ¿no? O sea, que era su, no sé, tal vez su preferido, no sé, ¿no? O sea, era así como muy notable que le fascinaba a García Lorca, porque además tenía obras de teatro y todo eso. Entonces, pues, no sé, él luego me contaba, decía, cuando yo era joven, escribí una obra de teatro que se llamaba La Gira, ¿no? Así ya muy grande, ¿ves? Ya en los últimos días, y escribía una obra que se llamaba La Gira, la montó en tercero de secundaria, se quedaron tan sorprendidos sus maestros que como que no daban crédito, ¿no? O sea, decían, este cuate está medio loco, ¿qué le pasa, no? O sea, pero en fin, claro. No era creíble, la verdad, ¿no? O sea. Al paso de los meses, Margarita, ¿cómo lo recuerdas? ¿Qué es lo más entrañable que viene a tu mente, a tu corazón al recordar a tu esposo? Pues sí, mira, ya cuando estuvo más malito y todo eso, ya notamos que ya no se quería parar de la cama, pero entonces yo le decía yo, mira, le digo, todavía puedes caminar, ¿no? Todavía puedes caminar, date el lujo de bajar a la sala, ¿no? O sea, y te pongo una película, ¿no? Le ponemos una buena película, ¿no? De Fellini, ¿no? O sea, una cosa que realmente le llamara la atención. Y sí, pues ya la energía se empieza a acabar, ¿no? ¿No crees? O sea, por más que le hagas, ¿verdad? Por más que le hagas, ya se empieza a acabar esa energía y todo eso. Y pues ya ahí, mira, cuidándolo entre Tino y yo y mis hijos, ¿no?
Y ahora cuando recuerdas este gran amor, Margarita, ¿qué sientes? ¿Nos platicas que ves sus imágenes? Pues sí, hemos sacado las fotos y todo eso, ¿no? Entonces, pues es un duelo extraño porque dices, ya pasaron 2 o 3 horas y ¿qué es lo que está faltando, no? O sea, ¿qué está faltando, no? O sea, porque ya fui a mi clase de tai chi, ya hice este ejercicio, ya fui al súper o lo que sea. Y entonces, ¿qué es lo que está faltando? Entonces ya voy y me acerco hacia la foto ¿verdad? De Kim Manresha o de quien sea, pero entonces necesito como saludarlo, ¿no? ¿Verdad? Saludarlo y decir, hola, hola, ¿cómo estás? ¿A dónde andas? ¿No? O sea, ¿a dónde andas? Y bueno, quisiera abrazarlo, ¿no? Quisiera comentar algo con él y entonces ahí me pongo como los locos a platicar, ¿no? Un poquito. Y y resulta que entonces ya me calmo un poco, ¿verdad? Entonces ya pues sigo mi vida, ¿no? Sigo mi vida y yo también me pongo a leer, ¿no? Y a tratar de recordar todas estas cosas que vivimos, ¿no? Pues creo que fue un amigo entrañable para mucha gente, ¿no? Que fue enriquecedor así a más no poder, su gran maestro Jung, Carl Gustav Jung, que admiró tanto y con tantas teorías que tenía, y creo que fue, pues sí, Jung fue su maestro, ¿no? De alguna manera, porque habló de las culturas orientales y del inconsciente colectivo, ¿verdad? Y todo eso para él fue un gran alimento, ¿no? Entonces, mira, no es que tuviera una religión en especial, ¿no? Sino que él creía en esta forma de trascender, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues, creo que no tuvo miedo, ¿sabes? Al final ni nada, ¿no? O sea, tuvo algún dolor porque sí, ya no comía ni nada de eso y pues tuvo dolores y todo, ¿no? Pero que fue pues muy valiente, ¿no? Sobre todo un hombre muy valiente, claro. Que fue aportando todo lo que se le venía, que nos transmitió todo lo que pudo, ¿no? O sea, su generosidad tan infinita de todos los autores que nos transmitió, toda la música que dijo, todo lo de Jung, todos sus artículos, estas, ¿no? O sea, vivencias, como decía, soy un rebelde sin causa, ¿no? Todo lo que él... Era un rebelde sin causa, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, ¿qué te diré? Todo transcurrió como tenía que ser, ¿no? Y pues sí, lamento que se haya ido, pero pues ya no puedo hacer más, ¿no? O sea, ya no puedo hacer más sino que tratar de estar bien y tranquila, porque no me queda más que otro remedio. Claro, esa fuerza, ¿de dónde la sacas? ¿De tus hijos, de tus nietos, de los recuerdos? ¿De dónde la sacas, Margarita? Pues mira, como decíamos que muchas veces sí me acuerdo de mis viajes de ácido y de LSD y todo eso de peyote. Fueron 13 viajes, no creas que fue mucho, porque no me quise aficionar demasiado, ¿no? Porque eso es un poco caótico, ¿no? O sea, la mente da tantas vueltas con ácido, sin ácido o como sea. Entonces tienes que decir, no, cálmate, ¿no? Porque pues me gusta el yoga, ¿no? Y todas esas cosas. El tai chi el tai chi es digamos que la disciplina que manejo ahora, digo que yo procuro practicar, ¿no? En la medida de mis posibilidades, y que entonces, pues sí siento que hay muchos misterios en el cuerpo, ¿no? Siento que hay muchos misterios en el cuerpo que debemos de estudiar, ¿no? De calmarnos para poder realmente decir, claro, si creemos en la iluminación o no creemos. Exacto. Oye, y toda esta, pues maravillosa también herencia a través de sus letras, de su obra, exacto, que se sigue leyendo, sí, y es hermoso, ¿no? Saber pues que podemos seguirnos acercando a esta enigmática personalidad a través de su obra. Y hablando de esto, pues Margarita, cuéntanos. Enigmático, exacto. Tú cuando leíste la tumba, platícanos qué te pareció, y ahora de cara a una nueva edición que se está preparando. Sí, pues la tumba pues la escribió justo antes de conocerme, y en el transcurso de que fue, creo que a Cuba, creo que allá le siguió, ¿no? O sea, siempre hay incógnitas, ¿verdad? Porque no sabemos si ya la había acabado o cuando regresó la recuperó, ¿me entiendes? Porque pues en Cuba andaba, ahora sí que en la friega, no digas que no, ¿no? O sea, los guajiros. Con los guajiros, cambiando de familias que le daban ahí de comer cualquier cosa, ¿no? Y entonces no sabemos en realidad si cuando regresó la terminó. Digo, esa es mi opinión, ¿eh? Claro. Y
Y entonces, pues cuando le habló a Arriola y todo eso, y dije, no, pues qué fabuloso, ¿no? La verdad que haya escrito esto, y a mí sí me sorprendió mucho, sobre todo también por sus, ¿cómo se llaman estos pedacitos que ponen esas cositas de, se cuentan las... Exacto, esta forma también tan peculiar, ¿no? De ir escribiendo. Y Margarita, ahora, pues La riqueza es una obra que se escribió hace más de medio siglo y tiene una vigencia, es decir... Pues sí tiene una vigencia, fíjate, porque mira, yo justamente ayer conocí un chavo de 16 años, ¿no? Que pues que dice que no quiere leer, ¿no? Ajá. Entonces dije, no quieres leer, a ver, te voy a dar este librito. Me encanta. Te voy a dar este librito, ¿no? Para ver si acaso te quedas picado y puedes leer, ¿no? Porque es un muchacho que estudia la música de rock y todo eso. Y dije, no, pues entonces estás indicado para entrar en el mundo de José Agustín, ¿no? Entonces, pues mira, a mí también me sorprende este libro porque es tan fluido, ¿no? Y tan ameno. Ayer, ¿no? Exacto, además es un chavo que ya está estudiando los poetas, ya está estudiando muchas cosas, entonces a la vez que está deprimido, porque realmente está un poco deprimido, ¿no? Así es. No se sabe si se va a suicidar o no, ¿no? O sea, ¿qué es lo más interesante del caso, ¿no? Claro, o sea, y muy contentos, Margarita, estamos porque justo saldrá a finales de año una edición especial con la que se festejan pues los 60 años de esta obra publicada. Sí, exacto, sí, entonces para nosotros es un orgullo, ¿ves? Ser de la familia de José Agustín. Así que pues ya estaremos muy, muy pendientes de la edición de aniversario de La Tumba. Y yo quiero agradecerte mucho, Margarita, tu tiempo, tu generosidad y pues saber que ahora podremos seguir leyendo al amor de tu vida a través de toda su obra. Pues sí, yo también la voy a releer. ¿No? Perfecto. Voy a releer algunos libritos. Favorito que quiero releer su cosa de Cuba, ¿no? Los escritos que hizo sobre Cuba, ¿no? Y pues quiero releer, he releído algunas novelas de él y todo, y de La Tumba en particular quiero volver a leerlo, ¿no? Buenísimo. Pues te agradecemos mucho, Margarita, tu tiempo, tu generosidad y pues avisarle a todo el público que en breve estará disponible la edición especial de La Tumba que conmemora 60 años. Increíble. Más de medio siglo, fíjate. Y que tenga tanta vigencia. Pues sí, que todos debían de leerla. Muchas gracias. Muchas gracias.